Nuestras acciones impactan nuestro entorno. Y generan consecuencias que ni sospechamos. Pero si nos reconocemos a través de un continuo aprendizaje y nos reconectamos con otros, podemos regenerar nuestro mundo con soluciones innovadoras. Con alegría, ambición, compromiso y confianza, desarrollamos una cultura ambiental para y con las personas. Nos movilizamos por una vida en armonía con nuestro entorno. ¿Y tú? ¿Te atreves a tomar la decisión? Kiklos. Cultura ambiental. Buenos días, hola Jorge, hola a todos y todos conectados, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro webinar Estadísticas del Reciclaje 2020. Hoy vamos a revisar, al igual que ayer, las estadísticas que presentará en este estudio de ANIR, que fue recogida, toda la data que vamos a ver hoy día fue recogida con la colaboración de la empresa Kiklos, que vimos también el video. Y bueno, me acompaña Jorge Canals. Me gustaría presentarte, Jorge, y me corriges, ¿no es cierto? Tú eres socio líder del área de medio ambiente de Moraga y compañía, pero también fuiste ex subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente y Ceremi de Medio Ambiente de la región metropolitana. Así que muchas gracias por acompañarme en esta moderación este segundo día y espero que salga igual de entretenido como lo hicimos ayer. Gracias, Antonio, por la presentación. Estos ex salieron ahí. Pues también darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy día para la presentación de las estadísticas de los otros productos prioritarios de la red que faltaban. Antes de presentar a Antonia, les recuerdo a todos quienes nos acompañan que en Q&A, en la aplicación acá Zoom, ya estamos todos acostumbrados por la pandemia, los encierros, y somos todos artistas del Zoom. Pueden dejar sus preguntas que van a ir surgiendo. Ayer se dieron muchísimas preguntas una vez que Reinaldo iba exponiendo. Dicho eso, también voy a aprovechar de presentar a Antonia, que hoy día es gerente general de la Asociación Nacional de Industria del Reciclaje, creo que es la primera mujer que dirige un gremio, este gremio, así que está recién asumiendo. Me parece que es súper importante que ella esté ahí. Además, antes de estar ahí, Antonia dirigió el Pacto Chileno por los Plásticos en la Fundación Chile. Antes también estuvo en el Ministerio del Medio Ambiente, tuvimos el honor de trabajar con ella, y dirigió y elaboró la estrategia de producción y consumo sustentable, entre otras cosas. Una persona que ha estado vinculada al mundo de la sustentabilidad y de los cambios en los modos de producción y consumo desde hace mucho tiempo, así que también para mí un honor compartir con él hoy día y que estés dirigiendo con tanto éxito esta asociación. Harta flores te tiré. No, tremenda presentación. Me mataste. Oh, ya. Oye, les recuerdo también algunas cosas, aspectos técnicos. Los panelistas, por favor,
que tenemos invitados mantengan su cámara y micrófonos apagados hasta que termine la exposición de Reinaldo y se dé inicio entonces a la conversación. Y quisiera hacer una pausa y una mención muy especial a todas las personas que nos ayudaron a difundir, ¿no es cierto?, este webinar, a nuestros media partners, País Circular, Indoambiente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Colegio de Ingenieros y Kiklos también por su apoyo en la difusión de este evento. Así es que, sin más, si quieres presentar tú, Jorge, en qué nos vamos a enfocar hoy día, porque ayer fue envase y embalaje, pero hoy día nos tocará un tema distinto. Sí, bueno, ayer hablamos de envase y embalaje que, claro, decíamos que era un poco como la estrella de los productos prioritarios de la responsabilidad extendida del productor, siendo un poco frívolo por el tema de volumen, por lo que implica en términos de la generación de residuos domiciliarios, pero hoy día vamos a ir con otros productos que quizás no tienen tanta prensa, por así decirlo, pero son súper relevantes desde un punto de vista regulatorio, ¿no? Que nos ha tocado estar un poco ahí mirando cómo se van regulando, y lo que vamos a ver hoy día va a ser neumático. Bueno, por eso el primer producto prioritario que tuvo decreto de metas, de hecho, a veces nos olvidamos de eso, que antes de envase y embalaje ya neumáticos tenía su decreto de metas publicado. Baterías también, que tiene muchas aristas este producto prioritario, porque además es un residuo peligroso, y aceites lubricantes que también están en pleno proceso de elaboración de decreto. Ya terminó la consulta pública, ya tiene una fecha establecida para tener un decreto, entonces estamos bien expectantes con respecto a cómo Sí. Perdimos a hizo Jorge, este te trabajo perdimos. socia, por supuesto, Dani. Perdón, Jorge, te Ya. perdimos unos segunditos, pero voy a recapitular también lo que dijiste, que yo, en el fondo, los productos que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Batería, aceite, lubricante y neumáticos, y destacar que la presentación la va a realizar Reinaldo Herrera, gerente de planificación y control de gestión de Kiklos, empresa, como dijimos, que levantó las cifras. Y antes de empezar, un ejercicio que hicimos ayer que es muy importante, es que quizás ustedes cuando entraron les apareció una encuesta, ¿no es cierto? Y ahora le voy a pedir a Camila, que es nuestra encargada de comunicación y difusión en la NIR, que pueda también volver a enviar esta encuesta online, porque esto nos da una idea de cuánto conocemos, ¿no es cierto?, todos los que estamos aquí, la información que se va a presentar, y nos da una idea también de cuánto es el ajuste que tenemos que hacer a la presentación y el lenguaje, porque tendemos a usar lenguaje muy técnico cuando presentamos esto, y cada vez más hemos aprendido que yo creo que hay que simplificar, ¿no es cierto?, también estas conversaciones. Así es que, gracias Camila. Ahí está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Conoce las tasas de reciclaje de la industria automotriz a nivel nacional? Neumáticos, baterías y aceites lubricantes. Camila me va a ir soplando cuántos han respondido, y eso nos da también una perspectiva, ¿no es cierto?, de cuánto conocimiento hay al respecto. Está bien variado, por lo menos lo que yo estoy viendo en pantalla. Vamos en el, variado en el 70%. 70%, gracias Camila. 70%, wow, está bien variado. No sé si Jorge, ¿tú también lo ves en pantalla? No veo los resultados, pero veo ¿No ves los la resultados? Yo te los voy a ir mencionando. Yeah. Si es que ya estamos en un porcentaje alto, Camila, yo lo puedo compartir con Jorge. Ya nos vamos acercando bien? al 80%, así que lo voy a lanzar. Por favor, si vienen entrando y ven la encuesta, ideal que la puedan responder para que nos hagamos una idea de cuánto conocimiento hay sobre lo que vamos a presentar hoy día. Conoce las tasas de reciclaje, ahí lo ves, ¿cierto? Sí, Jorge. es muy similar a lo que la respuesta que era igual ayer para envase y embalaje, donde solo un 16% sí tiene un conocimiento cierto de la tasa de reciclaje de la industria automotriz a nivel nacional, de los productos que vamos a comentar hoy día. Un 50%, es decir, la mitad de los quienes nos acompañan no tiene conocimiento, y un poquito, así como un alguito, como dirían en buen chileno, un 34%, es decir, igual hay una necesidad relevante de nivelar un cierto conocimiento respecto a estadísticas fundamentales como es la tasa de valorización. Entonces, me parece que va a ser bien interesante, que al final de este seminario vamos a quedar bastante alineados respecto al conocimiento de esta pregunta.
Exacto. Bueno, muchas gracias por estas respuestas y vamos a entrar en materia, así que aprovecho de saludar y que prenda la cámara ahí Reinaldo Herrera, gerente de Planificación y Control de Gestión de Quiclos, ingeniero en biotecnología de la Universidad de Chile, con una vasta experiencia en gestión de residuos. Así es que adelante Reinaldo, les cuento que esto es bien interactivo también, va a ir presentando Reinaldo, después yo meto un poquito la cuchara, sigue Reinaldo, y esa es la dinámica de toda la presentación antes de, por supuesto, después pasar a la conversación con nuestros panelistas. Así que muy bienvenido, Reinaldo. Hola, hola, ¿cómo está Antonia? ¿Cómo está Jorge? Hola a todos los que están ahí presentes, ya hay 72 personas viéndonos. Vamos a comenzar, yo creo, con la presentación en honor al tiempo, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Para, necesito poder compartir, eso sí, por favor, Sí. en el tras bambalina. Tras bambalina, por supuesto. Todos los panelistas. Ahora Todos los puedo, panelistas. perfecto. Estoy Ahí listo. sí, perfecto. ¿Se ve? Perfecto, se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Reinaldo, soy el gerente de control y planificación de Quiclos. Estoy hace casi 7 años como trabajando en torno al mundo de los residuos y este estudio lo hemos hecho ya varias veces con la NIR, creo que esta es la tercera, y cada vez se vuelve un poquito más, ¿cómo se llama? Va mejorando constantemente. Ya tenemos una mejora continua sobre todo de los datos y de los análisis de los datos. ¿Ya? Hoy día vamos a presentar todo lo que es clúster automotriz, tenemos baterías, neumáticos y aceite de lubricante. Así es. Y aquí, para los que no nos conocen, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje está compuesta hoy por 48 asociados, que ahí los pueden ver, Polo Ambiente, Improplast. Bueno, no voy a leer, ¿no es cierto?, los 48 porque se me puede quedar alguien fuera, pero sí mostrarles como en la siguiente lámina cuál es nuestra declaración de principios como asociación gremial, ¿ya? Nosotros apoyamos y velamos porque se siga una lógica en la jerarquía en el manejo de residuos, por supuesto, en el orden de preferencia manejo se considera como, primero, ¿no es cierto?, alternativa, la prevención en la generación de residuos, luego la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la valorización energética, por tanto, dejando como última alternativa su eliminación, ¿ya? Y por tanto, como verán en nuestra siguiente lámina, nuestro propósito como asociación gremial es articular, impulsar y promover la recuperación de materiales reciclables de forma sostenible, colaborando con el sector público y privado a lo largo del país. Justamente esta data es la que queremos difundir y que sea de utilidad tanto para el sector público como privado para la correcta, ¿no es cierto?, implementación de las distintas leyes vinculadas a la gestión de residuos. Así es que, sin más, te dejo, Reinaldo, para que veamos la información recogida para el 2020. Perfecto. Bueno, primero contarles que vamos a presentar las estadísticas del 2020 y vamos a hacer después un análisis comparativo con respecto a las cifras que hemos presentado en los años anteriores. ¿Ya? Como les dije, vamos a ver ALU, que es aceite lubricante usado, BFU, baterías fuera de uso, y NFU, neumáticos fuera de uso, y NU, neumático usado recauchado. ¿Ya? Dentro del estudio se considera todo postconsumo, es decir, no hay mermas de procesos productivos, ¿ya? De la fabricación de, por ejemplo, el neumático, la fabricación de la batería o del aceite. Todo es postconsumo, ya puede ser domiciliar o no domiciliar. Vamos a hablar del material disponible en el país, que se podría decir que es el material que está y se genera en Chile y que está para poder reciclarse, ¿ya? Para poder ser valorizado. El material gestionado es todo aquel que se valorizó tanto con capacidad nacional, es decir, dentro del país, como a través de la exportación. La capacidad técnica es la capacidad que tienen las empresas valorizadoras de tratar el material, ¿ya? Entonces, pasa bastante que vamos a ver que la capacidad técnica es mayor, entonces hay una capacidad ociosa de las empresas, ¿ya? Después está el material de disposición inadecuada, es la cantidad de material que es eliminado y que puede llegar a un relleno sanitario o puede ser valorizado o de alguna forma que no es formal, ¿ya?
Y por último tenemos la capacidad técnica instalada a 3 años, que es una proyección que hacemos según las distintas entrevistas que hicimos los actores involucrados. Vamos a partir con aceite y lubricante, ALU. También me detengo acá en la mano al extremo derecho de mi pantalla, no sé si, creo que usted es izquierdo, pero hay un semáforo, ¿ya? El semáforo lo que indica es el grado de certidumbre y la cantidad de supuestos que se hicieron para poder encontrar estos datos, ¿ya? Obviamente, no es llegar y encontrar estos datos que estén publicados y que no haya que hacer ningún análisis. Hay que hacer muchos supuestos y de eso también depende mucho la cantidad que te da. Entonces, obviamente cuando está en verde es que hay un alto grado de certidumbre, cuando está en amarillo es que se puede mejorar, pero no es un dato muy alejado de la realidad. Y si está en rojo es porque en verdad está en proceso de construcción y todavía falta mucho por mejorar. Entonces, en este caso está en amarillo. ¿Okay? El material disponible país son 124.000 toneladas. Esto se calculó a través de una metodología que usaron en un estudio de GESCAM el 2017, donde calculaban el material, o sea, el aceite lubricante que venía de 3 sectores, de la minería, de la zona industrial y del parque automotriz. Se consideró que la densidad del aceite era 0,878, ¿cierto?, kilogramos metro cúbico, y que la pérdida de aceite en los automóviles es un 33,8%. Todos estos datos son utilizados en muchos estudios y también son los mismos que se usaron los años anteriores, ya para poder darle una continuidad al estudio. Y también se estima que el material disponible del país podría variar en un 5%, dependiendo de las estimaciones que se hacen, y podría llegar incluso a estar en valores cercanos a 130.000 toneladas, ¿ya? Que hay algunos estudios también que estiman esa cantidad. Ahora, ¿cómo está distribuido este aceite? Tenemos que el sector automotriz se lleva el 59, casi 60% de este material disponible, el minero un 18% y el industrial un 24%. Aquí también es importante destacar que la proporción entre minero e industrial puede ir variando, ¿ya? Año a año, y que puede ir transformándose un poquito más en minero y un poco menos industrial, dependiendo de la actividad económica del país. El del clúster automotriz es el que se mantiene más constante, cerca de un 60-65%. Bueno, ¿cuánto de esto estamos valorizando? ¿Ya? Esto se hizo a través de entrevistas a los distintos valorizadores o empresas valorizadoras, y tenemos que actualmente se valorizan 69.000 toneladas, que corresponden al 56% del material disponible, y se considera valorización de aceite lubricante 3 procesos. Uno es el coprocesamiento, que es usarlo como un combustible. La otra es, a partir del aceite, elaborar combustible alternativo, ¿ya? Y la otra es, a partir del aceite, volverlo a refinar y transformarlo en lubricantes que pueden ser usados nuevamente. ¿Ok? Sin embargo, tenemos 54.000 toneladas de aceite lubricante usados que tiene una disposición inadecuada. ¿Ya? Lo pueden ver acá arriba en el gráfico en el color celeste. Y esto normalmente se usa como combustible de forma no formal. ¿Ok? ¿Cómo está distribuido este material gestionado? Tenemos que entre la fabricación de combustible alternativo y el uso como coprocesamiento, se llevan gran parte del material gestionado, y un 11% solamente está siendo abarcado por la fabricación de lubricantes a partir de este aceite usado. Capacidad técnica país, lo podemos ver entonces en la línea amarilla que está acá. Esto muestra dónde está ubicada la capacidad. Tenemos una capacidad de 116.000 toneladas, ¿ya? Lo cual nos permitiría poder valorizar correctamente el 93% del material disponible de país, pero actualmente existe una alta capacidad ociosa, ¿ya? De un 40%. Es decir, hay un 40% de esta capacidad que no está siendo usada. ¿Cómo
cómo se distribuye esta capacidad también. Tenemos que la mayor capacidad de tratamiento está ubicada en combustible alternativo, ¿sí? En la fabricación de este combustible. Tenemos después el coprocesamiento con un 34% y finalmente los aceites y lubricantes con un 11% de la distribución de esta capacidad, ¿ya? Finalmente, hacemos una proyección a 3 años, según la entrevista, y nos encontramos que en 3 años podríamos aumentar la capacidad hasta 152.000 toneladas, lo cual nos permitiría valorizar todo el aceite y lubricante. Pero es importante destacar que este crecimiento de la capacidad se proyecta mucho en lo que es el coprocesamiento, ¿ya? A usar el aceite y lubricante directamente como combustible y no pasarlo por un proceso de refinación. Vamos a ver qué pasa durante estos años que se ha hecho el estudio. Tenemos primero que del 2016 al 2019 se ve un crecimiento, ¿cierto?, en el aceite y lubricante debido al crecimiento del sector automotriz y al industrial, y el 2020 baja un poco, y esto se debe a el poco uso de los autos, ¿cierto? Primero, bajó el parque automotriz, y segundo, los autos estuvieron mucho tiempo detenidos, ¿ya? Debido a la menor movilidad. Con respecto a la gestión, pasa algo bastante similar. Tenemos que de 2016 a 2019 hay un aumento, ¿cierto? Tenemos 2 años en que baja un poco, pero el 2019 había vuelto a crecer. Sin embargo, el año 2020 baja no mucho, baja como un 2-3%, que también se coincide con un poco lo que bajó el parque automotriz, ¿ya? Eso, Antonio. Recapitulando entonces todo lo que nos mostró Reinaldo, y haciendo conclusiones desde la asociación gremial, creemos entonces que las 54.715 toneladas de este residuo peligroso que representan, ¿no es cierto?, el 44% de los ALU, aceite y lubricante usados disponibles para ser gestionados, siguen siendo entregados de forma irregular desde los generadores hacia los gestores informales y no autorizados. Y ANIR piensa que la excepción de las 12 toneladas al año que están en el Decreto Supremo 148 MinSal, que dicho sea paso permite que los generadores no tengan que declarar, ¿no es cierto?, en la plataforma SIDEREP, podría incentivar a estos a ajustarse a esta cifra, aunque generen más, y así entregar el residuo sin ninguna exigencia, ¿ya? Y ANIR supone, por tanto, que la falta de recursos y de personas para realizar la fiscalización sanitaria y ambiental a los generadores de este residuo peligroso podría ser entonces la principal causa de la falta de trazabilidad y uso inadecuado que se le da a los ALU. Y ANIR cree que atendiendo entonces al principio de jerarquía en el manejo de residuos que les presenté al principio, se debiera aumentar la capacidad en el refinamiento de ALU, transformándose por tanto en un nuevo aceite y lubricante, fomentando así la economía circular. Esas son las conclusiones por lo menos para aceites y lubricantes. Perfecto, muchas gracias, Antonia. Ahora vamos a ir con el siguiente material, que son las baterías fuera de uso. También el semáforo que está en amarillo. Esto se ve acá la estimación del material disponible, de la cantidad de baterías que hay. Es bastante compleja y hay que hacer ciertos supuestos, los vamos a explicar a continuación. Tenemos que el material disponible país es de 40.000 toneladas aproximadamente. Se calculó con los siguientes supuestos. Se sacó todo lo que se importa y lo que se exporte de baterías, porque no hay producción nacional de baterías. Y luego se asumió que todas las baterías que entran a Chile vienen a cambiar una batería que se terminó su vida útil, ¿ya? Por lo tanto, esto me da el total de baterías que tengo. El problema es que las baterías no están distribuidas por peso, sino que están distribuidas por cantidad de baterías importadas, ¿ya? Es una unidad. Por lo tanto, hay que hacer muchas estimaciones de peso durante el estudio de estos códigos arancelarios, y tampoco está especificado claramente qué tipo de batería es. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay baterías de uso industrial que pueden ir desde los 200 gramos hasta las 3 toneladas, o baterías de uso en automóviles que pueden ir desde los 12 kilos para un automóvil
como 60, 100, ¿cierto? Para maquinaria o camiones, ¿ya? Entonces, esto hace que haya que suponer distintas cosas para poder llegar a un dato, ¿ok? ¿Cómo está distribuido este material disponible país? El 92% está compuesto por baterías de plomo, tenemos que el 2% son baterías de litio, tenemos baterías de níquel en 1% y otros que pueden ser de cadmio o puede ser que no tengan ningún tipo de descripción, ¿ya? Es un 5%, ¿ya? Ahí deberían haber baterías de todos los tipos. ¿Cuánto de esto se gestiona? Actualmente se gestiona un 65% de este material disponible país, son 26.000 toneladas. Muy importante destacar que en Chile hay valorizadores de plomo y de litio, ¿ya? Por lo tanto, las otras baterías, por lo que hemos investigado, no se estarían valorizando, ¿ok? Por lo tanto, tenemos 14.000 toneladas de baterías que tienen una disposición inadecuada. Con respecto a la capacidad técnica, tenemos una capacidad técnica de 49.200 toneladas, ¿ya? Y actualmente existiría una capacidad ociosa de un 48%. No se encontró, obviamente, dentro de los valorizadores la intención de aumentar la capacidad técnica, ya que esta sobrepasa las estimaciones del mercado nacional. Con respecto a la variación durante los años, tenemos que, primero, hay un aumento en el material disponible país del 2016 al 2018, que también se debe al aumento del parque automotriz. Y el 2019, ya el 2018 hay una baja, pero esta baja no es porque haya bajado el parque automotriz, es porque se hizo este ajuste metodológico donde empezamos a separar, por ejemplo, dentro de estas baterías está lleno de pilas AA o AAA recargables, ¿ya? Antes las veíamos todas como una sola batería, ahora las empezamos a separar. Empezamos a separar entre litio, entre plomo, níquel, e intentar averiguar, por ejemplo, cuánto pesa cada una de esas baterías o cuánto es el promedio, el peso. Por lo tanto, el material disponible país estaba antes un poco sobreestimado y ahora bajó porque se hizo este ajuste metodológico y es probable que entre más lo ajustemos, más certera sea la cifra a la cual llegamos. Con respecto al material gestionado, vemos un aumento en el material gestionado que es sostenible en el tiempo, ¿ya? Y de hecho, el 2020, pese a la pandemia, volvió a aumentar. Súper. Aquí, entonces, algunas conclusiones para batería, como ANIR, como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, compartimos la preocupación manifestada por organismos tales como la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio del Medio Ambiente, al tiempo que de tramitar la ley RED, la ley de reciclaje, en cuanto que parte de la disposición, ¿no es cierto?, inadecuada de baterías fuera de uso pudiese explicarse por la prohibición de exportación del saldo de estas baterías para reciclar, amparado por el Decreto Supremo 2 del MinSal, que prohíbe, ¿no es cierto?, exportar las baterías, factor de aumento del comercio internacional ilegal de ellas, aumentando los riesgos hacia la salud humana y ambiental por el inseguro manejo y transporte. Y ANIR, como ANIR estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, y concuerda que el comercio internacional debiese realizarse hacia países donde se garantice también el manejo ambientalmente racional de los residuos, que cuenten con regulaciones medioambientales y tecnologías similares a las de Chile, considerando las últimas enmiendas del convenio de Basilea. Y en la siguiente, mostrarles algunos detalles también. ANIR considera entonces que las 14.000 toneladas de este residuo, que representan, ¿no es cierto?, el 35% de las baterías fuera de uso disponibles para ser gestionadas, posiblemente son entregadas, ¿no es cierto?, desde generadores hacia los gestores informales y no autorizados por el alto precio que consiguen fuera del país. Y sin perjuicio, ¿no es cierto?, que existan resoluciones para valorizar las baterías fuera de uso en Chile, se hace necesario considerarlo declarado por la Fiscalía Nacional Económica, que está escrito en chiquitito, pero yo se los puedo leer, que dice que las externalidades negativas que generan la falta de competencia en este mercado pueden agravarse, ¿no es cierto?, una vez que entre en plena vigencia la ley REP o la ley de reciclaje, la cual, como ustedes saben, obliga a las empresas y fabricantes e importadores de productos prioritarios, entre los cuales está batería fuera de uso, a hacerse cargo de sus productos una vez terminada la vida útil.
y que por tanto en virtud de lo anterior la Fiscalía recomienda que se derogue el decreto 2 y se dicte una nueva regulación que permita efectuar la exportación de estos residuos dando cumplimiento a los acuerdos internacionales vigentes, particularmente el Convenio de Basilea sobre el control de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, y por cuanto ello produciría efectos positivos, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de este mercado y reduciría las externalidades negativas ambientalmente presentes en él. Ahí está. Y finalmente, Antonia, te perdimos 2 segundos. Pasó algo parecido que con Jorge Canals. ¿en serio? Sí. Chuta. Bueno, resumiendo, ahí está en el fondo lo que declaró la Fiscalía Nacional Económica, y que como ANIR vislumbramos un crecimiento, ¿no es cierto?, en el uso de baterías de litio, lo cual requerirá buscar formas para gestionarla, y que sin duda nuestros panelistas quizás nos pueden comentar algo al respecto después. Perfecto. Vamos ahora al último material de esta jornada, ¿cierto?, que son los neumáticos fuera de uso. También está en amarillo, puesto que allí en la parte de valorización hay mucho también que ahondar y estudiar, porque cada vez están saliendo más actores en este mercado de los neumáticos, ¿ya? Primero, contarles que el material disponible país son 141.000 toneladas, ¿ya? Estas 141.000 toneladas se calcularon teniendo en consideración todos los autos que salen del mercado, ¿cierto? Y todos los neumáticos que se recambian. Se consideró el desgaste de estos neumáticos. Esta metodología es usada anualmente por la SINC. Ellos entregan unas cifras muy certeras con respecto a este material disponible, ya estos neumáticos fuera de uso. Importante también destacar que aquí se consideran todos los neumáticos de camiones, automóviles, buses, ¿cierto?, minería, lo usado en la industria, están dentro de este material disponible. Ahora vamos a ver cómo está distribuido este material disponible, ¿ok? Tenemos que el 37% son de las distintas industrias, minera, forestal y otras, ¿ya? Después tenemos el 34% de buses y camiones, y luego autos y camionetas con un 28% y un 1% para transportes menores. ¿Cuánto de esto se está valorizando actualmente? Se valoriza un 8,6%, que son 12.165 toneladas. Se considera la valorización de los neumáticos fuera de uso 3 métodos nuevamente: el coprocesamiento, que lo vimos anteriormente en el aceite lubricante, que es usarlo como combustible en los neumáticos, la trituración y la valorización calórica a través de una pirólisis, donde se componen distintos compuestos, ¿ya? Y salen distintos subproductos. Tenemos 129.000 toneladas de neumáticos fuera de uso de disposición inadecuada, ¿ya? Los cuales no necesariamente van a un relleno sanitario, sino que pueden estar en distintos lugares, vertederos. ¿Cómo está distribuido este material gestionado? ¿Ya? Es decir, ¿dónde se gestiona más? Tenemos que gran parte de estos neumáticos, un 76%, se tritura, ¿ya? Pasa por el proceso de trituración. Tenemos que solo un 7% en el proceso de coprocesamiento, y la valorización calórica a través de pirólisis tiene un 17%. ¿Ya? Ahora, la capacidad técnica es superior al material gestionado nuevamente. Tenemos 41.000 toneladas de capacidad técnica para valorizar este material, y que podríamos alcanzar un 29% de la valorización. Y actualmente existe una capacidad ociosa muy alta de un 70%. Esta capacidad técnica que vimos se separa de la siguiente forma. Nuevamente tenemos que la mayoría de la capacidad técnica actual es en trituración. Después tenemos la valorización calórica y por pirólisis, y finalmente la capacidad por procesamiento, que ocupa solo un 5%. ¿Ok? En 3 años se cree que va a aumentar rápidamente esta capacidad, casi duplicándola, llegando a 78.000 toneladas, lo cual nos permitiría valorizar el 55% de estos neumáticos fuera de uso. Y este crecimiento de la capacidad se encuentra centrado en la pirólisis. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ha comportado durante los años. Tenemos un aumento, ¿cierto? Que este sí está ligado completamente al sector automotriz,
¿ya? Y al crecimiento de la industria. Pero el 2020 baja porque hay una dificultad en la recolección de neumáticos. ¿Okay? Hay una baja por la disminución del parque automotriz. Nuevamente, los autos, obviamente, al estar todos en las casas, hubo menos desgaste, estuvieron todos en las casas, por lo tanto, no sufrieron mayores desgastes, por lo tanto, no tenían que cambiar. Y también el material gestionado sufre una disminución debido a la pandemia y las restricciones de movilidad, porque hacía muy difícil su recolección. Entonces, para terminar, vamos a ver el recauchaje. Bueno, el recauchaje tenemos que solo se puede hacer, solo el recauchaje que estamos considerando acá son los de buses y camiones. Por lo tanto, el material disponible son solo los neumáticos de buses y camiones. Estos bordean los 55.000 toneladas casi todos los años, sube un poquito, pero ese es aproximadamente el valor. El recauchaje disminuye ya desde el 2016 al 2019, producto que los neumáticos recauchados son menos competitivos en precio con los neumáticos de gama baja. Entonces la gente prefiere, en vez de recauchar, comprar un neumático más barato con una vida útil más corta. Entonces, al verse, por ejemplo, afectada a través de la pandemia, ¿cierto?, la importación de neumáticos, todos sabemos que los precios de los fletes transfronterizos aumentaron, ¿cierto? Y una serie de cosas que pasaron durante la pandemia. Esto hizo que los neumáticos recauchados se volvieran un poco más competitivos, por lo tanto aumentó un poco el recauchaje en cerca de un 10%, pero se estima que esto es temporal debido a que es producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Actualmente existe una capacidad país de 19.000 toneladas para el recauchaje, lo cual nos permitiría recauchar cerca del 30% de todos los neumáticos y se usa de esta capacidad un 60%. Súper. Por tanto, como conclusiones para neumáticos, ANIR cree que la baja en el parque automotriz, tal como señaló Reinaldo, resultó también en la disminución del material disponible país, y como ANIR estimamos que el aumento de la capacidad para valorizar los neumáticos fuera de uso se puede explicar por, obviamente, la promulgación del Decreto Supremo 8 del Ministerio del Medio Ambiente, que define, ¿no es cierto?, las metas de recolección y valorización para neumáticos. Y ANIR siente que se debe seguir trabajando en la diversificación y escalabilidad de la demanda de productos triturados y reciclados de neumáticos. Y pensamos que el no cumplimiento de la prohibición de aceptar neumáticos fuera de uso en rellenos sanitarios y vertederos, como la falta también de recursos y personas para fiscalizar, la fiscalización sanitaria ambiental en origen desde las generadoras, pudiese ser una de las principales causas también de una disposición inadecuada y desconocida de este residuo. Esas serían las conclusiones también en el fondo, para nuestro tercer producto prioritario, y quisiéramos hacer un ejercicio, ahora que Reinaldo terminó de presentar y que Camila me va a ayudar, en que pudiéramos de nuevo hacer una pregunta, ¿cierto?, a ustedes respecto a lo que acabamos de ver, ¿ya? Así es que te pediría, Camila, si puedes enviar la pregunta, ¿no es cierto? Ahí está, la pueden ver en pantalla. Respecto a otros informes existentes a nivel nacional, estos datos les parecieron muy buenos, suficientes, insuficientes, considerando que les hemos mostrado, ¿no es cierto?, 3 de los productos prioritarios y su avance en el reciclaje a nivel nacional. Así es que ahí está bien dividida las opiniones. Ahí vamos, tú me vas diciendo, Camila, cómo vamos en los porcentajes de respuesta. Ya, vamos en el 73, vamos a esperar llegar hasta el 80 más o menos y la lanzamos. Perfecto. Y aprovecho que están aquí todos concentrados de agradecer enormemente a todas las empresas que participaron en las entrevistas que hizo Reinaldo y su equipo, porque gracias a eso, ¿no es cierto?, con ese levantamiento de datos pudimos, ¿no es cierto?, analizar esto y exponerlos hoy a ustedes de forma conglomerada. Así es que muchas gracias a todas las empresas que participaron. Ahí creo, Camila, que llegamos, ¿no es cierto?, Sí, 81%.
a 81%, vamos bien, 52% dice que buenos y 33% muy buenos, y otros dicen un 10% suficiente y un 5% dice insuficiente, así es que vamos a seguir mejorando, por supuesto, año a año con el tremendo apoyo que nos brinda Kiklos y además, ¿no es cierto?, con el apoyo de las empresas en el traspaso de información para poder analizarla. Así es que ahora, al igual que ayer, le voy a dar pase a Jorge, que está por ahí. Agradecer a Camila Marín, si te puedes asomar un segundito, porque ella es la encargada de comunicación y difusión de ANIR. Agradecerte también por todo el apoyo en estos 2 días de webinar. Y después también, en algún minuto aquí, Reinaldo, por supuesto, va a querer agradecer a tu equipo. Y a Jorge, igual que ayer, que lo hiciste tan bien y de forma tan dinámica y entretenida, poder darte el pase para empezar el panel de discusión y pedirle entonces a nuestros panelistas, Diego, Bernardita, Alejandro y Jimena, que pudieran prender sus cámaras. ¿Sí? Que pudieran prender sus cámaras y les voy a dar la bienvenida y presentarlos también y presentarlas. Nos acompaña hoy Jimena Ruz, subdirectora de operaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Alejandro Navech, gerente general de la Corporación Sistema de Gestión de Neumáticos LEIREP, Bernardita Díaz, gerenta general de SustenLab, y Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC. Así es que muy bienvenido, y Jorge, the floor is yours. Me puse ciútica, perdón. Muy bien, muy bien. Con traducción simultánea. No, bueno, obviamente igual que ayer estuve súper interesado mirando la presentación de Reinaldo y Antonia. Ya también han ido apareciendo varias preguntas en Q&A bien al hueso, digamos, respecto a la reglamentación por ejemplo, cómo se va a reglamentar internamente el artículo 8 de la red, que es el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos de productos prioritarios, que eso está pendiente, aún no hay noticias. Ese reglamento es súper importante para que exista también un reglamento de metas de baterías fuera de uso, el reglamento de neumáticos, estamos viendo si está en tiempo o no para su aplicación. En fin, están pasando muchísimas cosas. Y entre ellas, y voy a partir por Jimena, a la cual saludo también, una de las cosas que en el mundo de la gestión y en la aplicación de la responsabilidad empleada del productor, los acuerdos de producción limpia han sido un instrumento fundamental. O sea, han entregado información en materia de este encuentro, han preparado a los productores en ciertas obligaciones relativas a los esquemas de responsabilidad empleada. Y entre ellos, Jimena, te quería preguntar por el APL, Acuerdo de Producción Limpia de Aceites Lubricantes, que la agencia ha implementado, entre otros varios más, ¿no? De hecho, ahora está revisando uno que es de construcción sustentable, en fin. Entonces, quería preguntarte desde esa experiencia como desde el regulador o desde la agencia pública que implementa y que impulsa estos acuerdos de producción, donde se encuentra el público con el privado, ¿qué opinas de esta presentación que se ha hecho? ¿Cómo crees que esta presentación que hace ANIR puede vincularse a los aportes que ha hecho la agencia en general? ¿Cómo lo miras eso? Esa es la pregunta que te queríamos hacer, así que te doy la palabra. Bueno, muy buenos días, Antonia, Jorge, Reinaldo, a mis compañeros panelistas y a todos los que se sumaron a este webinar. Muchas gracias por la invitación, a ANIR por tener la oportunidad. Sí, efectivamente, como agencia hemos apoyado fuertemente al sector ALU a través del instrumento Acuerdo de Producción Limpia y en 2 instancias, no solo en una. La primera, firmamos el año 2017 un acuerdo con las empresas importadoras y productoras de aceites y lubricantes, Enex, Exmax, Total, YPF, Liquimoli, Derco, Luval, RTC, la cual además incluía su cadena de distribuidores, y también se sumó el sector público, como tú lo dijiste, medio ambiente, salud y aduanas. Y aquí esta APL tenía como gran objetivo mejorar la información del sector, así que espero que hayamos sido un aporte a estas estadísticas, y también evaluar la capacidad de tratamiento y reciclaje de los aceites lubricantes. Por lo tanto, se hizo un catastro de instalaciones para la gestión, se vio la capacidad autorizada para el tratamiento a través del MinSal, se vieron los generadores y destinatarios según las declaraciones en SIDREP,
Se vio la importación y exportación de aceites y lubricantes a través de aduana, con todo el glosario de códigos arancelarios, y ahí se vio todas las dificultades que nos genera este sistema para las estadísticas. Pero lo más relevante también fue que se hizo un pilotaje de lo que es un sistema de gestión colectivo como que operara en una pequeña proporción, muy baja, solo un 3%, pero que nos permitía a estas empresas, de alguna manera, simular un sistema de gestión colectiva. Y en eso salieron muchos datos relevantes. Aparte de la información que está en amarillo, aquí vi el semáforo en amarillo, no es 100% porque hay muchas estimaciones, pero sí este piloto permitió determinar algunas cosas relevantes, como por ejemplo el costo que tendría neto por empresa una recolección, ¿ya? A la diferencia de cómo si fuese un sistema colectivo. Y ahí estamos pensando en las definiciones que se lograron y los elementos, digamos, que permitieron definir este costo, claramente hacen ver que los sistemas de gestión colectivos son mucho más valiosos y seguros para que un sistema y la recolección pueda hacerse. Pasamos de 15 pesos a 121 si fuera en forma individual. Por lo tanto, ese es un dato que no está en las estadísticas y sería importante empezar a revisarlo con esa muestra que se hizo. Lo otro interesante es que las empresas también que participaron de esta PL, se logró aumentar entre un 7 y un 72% la declaración en SIDREP, que es uno de los temas relevantes que se mencionaron en las conclusiones. Por lo tanto, también creemos que con un buen manejo y algo ya más establecido, con compromisos concretos, estos porcentajes de informalidad y estos porcentajes de declaración pueden seguir subiendo. Se hizo toda una capacitación a personas, se generó información a más de 200 lubricentros, pero aquí hay dos cosas relevantes que a mí me gustaría destacar de este primer sector. Uno es que se hizo un trabajo con energía, se creó una mesa en la cual se hicieron las especificaciones técnicas del combustible alternativo líquido para ser puesto en horno cementero y usado como combustible en otras actividades. Y eso va a tener un impacto relevante en los destinos finales gestionados que a futuro tengan. Y eso también puede generar a corto plazo algunas modificaciones una vez que el reglamento esté, el decreto supremo esté. Y brevemente, y como segunda línea de trabajo que tuvo la agencia, es lo que nosotros llamamos los proyectos de preinversión, es decir, proyectos que son empresas que antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental postulan a la agencia un acuerdo para poder trabajar con la comunidad y las autoridades locales en un proyecto específico. Y en este caso, el proyecto específico era una inversión para valorizar aceites y lubricantes. Este es un proyecto que se va a instalar en la región de Valparaíso, en San Antonio, con una inversión de más de 8 millones de dólares. Y lo interesante de este proyecto es que es un proyecto que está 100% en la jerarquía que establece la ley REP, es un proyecto con un 95% de recuperación, es decir, solo el 5% de la materia prima de los ALUs es desechada como agua contaminada con hidrocarburos, y por lo tanto, hoy día está ya con una resolución de calificación ambiental, los compromisos del acuerdo quedaron reflejadas en esa resolución de calificación ambiental, y eso va a aumentar la capacidad instalada de procesamiento para re-refinación en casi un 180%, van a ser como 13.000 toneladas año. Por lo tanto, creemos que esa línea de trabajo de la re-refinación, que también coincide con otras de las conclusiones de ANIR, es un proyecto que a nosotros nos parece muy interesante porque está en línea de apoyar la ley REP.
Bueno, tengo un montón de otras cosas que decir, pero me imagino que tengo un tiempo, así que aquí párame, Jorge, nomás, para después seguir Sí, conversando. pero ha sido muy completo, Gina, te agradezco porque obviamente han sido muy bien elegidos los y las panelistas que nos acompañan porque complementan mucho la presentación que ha hecho Reinaldo. Nos hablaste de cómo el APL entrega señales de costo, porque la madre de todas las batallas de los sistemas de gestión va a ser cómo cumplir estas metas de la forma más costo efectiva posible. Arrojó el tema de un sistema colectivo. Ahí en el reglamento, en la propuesta de reglamento hay una gran, que es una cuestión conocida, y hay una disputa, porque la propuesta de reglamento venía solamente con sistemas colectivos para aceites lubricantes, y hay ciertos sectores que creen que también sería posible tener un sistema individual, junto con sistemas colectivos, sin perjuicio de restricciones que se establezcan reglamentariamente como en los otros productos prioritarios. Así que eso ha estado bastante interesante saberlo. Y también hiciste referencia a los acuerdos de preinversión, que creo que es un instrumento también muy interesante que tiene la agencia, que permite establecer espacios de participación anticipada, que es una cuestión que también muchas veces se le pide al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esto de una forma convencional, la agencia lo ha ido implementando, un instrumento muy valioso para viabilizar una inversión necesaria, porque lo que pide la red es también que se vaya generando una industria adecuada a la organización. Así que súper bien, Jimena, te agradezco la exposición. Voy a pasar ahora a preguntarle a Alejandro Navech, que fue el antecesor de Antonia en la Asociación Nacional de Reciclaje. Hoy día vuelve a su casa, podríamos decirlo nuevamente. Muchas veces también moderamos juntos otros webinars en esta pyme que uno tiene de moderación. Y hoy día está Alejandro como gerente general de un sistema de gestión de neumáticos, que es ya también entrando a ver la verdad de la milanesa, para decirlo en un buen cristiano, de cómo va a ser la implementación. Alejandro, si estás ahí, porque no te veo, pero creo que estás. Entonces, Sí, la pregunta estoy acá ya. Muy bien. Y que me da mucho gusto verte también. Y la pregunta que te quería hacer, ya tú estando en la cabeza de un sistema de gestión de neumáticos, que como yo decía en un principio, a veces nos olvidamos que neumáticos fue el primer decreto de meta, es decir, los plazos son los que están corriendo desde hace ya un tiempo, y entre ellos está la presentación del plan de gestión, que también es el corazón de lo que va a ser el sistema de gestión, más allá de la exigencia reglamentaria. Hay un plazo que se cumple, que es, si no me equivoco, abril del año 22, donde los sistemas, o los sistemas que a la fecha existan, van a tener que presentar su plan de gestión al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, escuchando las cifras que presentó Reinaldo, las capacidades que se proyectan, ¿cómo ves el tema de si efectivamente llegamos a estos plazos? ¿Llegamos bien? ¿Estamos de repente a un pie forzado? ¿Cómo se está implementando la reglamentación ya acá en lo que se espera sea el corazón de este ecosistema, que va a ser, valga la redundancia, el sistema de gestión o los sistemas de gestión que existen? Bueno, muchas gracias, Jorge, por la pregunta, y agradecer a NIR por la invitación. Indudablemente han presentado una estadística de calidad. La verdad es que, bueno, yo conocí desde el 2014 a NIR, ¿cierto? En 2016 se tomó la decisión de hacer esta estadística, y veo que han avanzado mucho y cada vez más profesionales, así que los felicito mucho. Oye, en cuanto a la pregunta, primero contarles que efectivamente en enero de este año se publicó el decreto número 8 de neumáticos fuera de uso, donde nos mandata la creación de estos sistemas de gestión hacia los productores. Por lo tanto, DERCO y Automotora Gildemeister se juntaron y están tratando de hacer este sistema de gestión, por lo cual yo estoy trabajando en este sistema de gestión a partir de agosto de este año. Este sistema de gestión indudablemente tiene una serie de ajustes que hay que ir haciendo, sobre todo los jurídicos, ¿cierto? Nosotros queremos responder bien a todas las normativas que nos está entregando este decreto, que tiene que ver con la presentación, primero que todo, de los estatutos, de las bases de licitación, tanto de recolección como de valorización, y algún contexto del plan de gestión al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Paralelamente hay que pasar algunas normativas en términos de el dictamen de la Fiscalía Nacional Económica en cuanto si somos concentración o no de estos grupos económicos, ¿cierto? Y luego viene otro proceso que es la aprobación del Ministerio de Justicia en términos jurídicos de este
sistema de gestión. Una vez que ocurren todos estos procesos, que debieran estar como mínimo demorándose unos 6 meses, nosotros creemos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por lo que ha ocurrido con otros sistemas de gestión, por ejemplo, el envase embalaje, se debería demorar como mínimo 6 meses. Por lo tanto, si uno cuenta estos meses que quedan para llegar a abril, que tenemos que presentar el plan de gestión, se ve difícil que se cumpla esa fecha. No porque no podamos hacer el plan de gestión, porque en realidad nosotros sí estamos trabajando en este plan de gestión, en términos de este documento que indica cómo queremos cumplir las metas, lo vamos a tener. Pero quizá no logremos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mejore sus tiempos, porque la verdad necesitan estos tiempos de revisión. Nosotros creemos que es muy importante que la libre competencia y los estándares que se merece este mercado nuevo estén bien establecidos con estas dos entidades tan importantes de Chile y también bastante autónomas. Por lo tanto, creemos que está muy difícil cumplir esa fecha del plan de gestión. Ahora, independiente de ello, nosotros estamos en la máxima disposición de en enero del 2023 empezar a cumplir la meta. Podrá de repente no presentarse en abril, ahí tendremos que ver las autoridades medioambientales si van a querer prorrogar un poco la presentación del plan de gestión o no. Bueno, ahí se verá en su tiempo, pero por el momento estamos haciendo todos los esfuerzos. Ahora, también quería hablar un poquito sobre una pregunta que hizo uno de los auditores de este panel, que tenía que ver si creíamos nosotros que realmente se iban a crear más empresas valorizadoras. O sea, mi parecer es que sí, efectivamente, hay grupos empresariales que están invirtiendo en el país para poder hacer efectivamente más valorización de neumáticos, porque indudablemente como nosotros vamos a organizar y financiar este modelo económico circular, entonces, y antes lo hacían los generadores, vamos a ir a retirar en forma gratuita todos los neumáticos que les dejen sus consumidores a los puntos de generación. Por lo tanto, aquí hay un mensaje a todos los generadores que no se preocupen, que nosotros les vamos a ir a retirar todos sus neumáticos para poder valorizarlo. Y entonces va a haber una seguridad en que nosotros paguemos los servicios que vamos a licitar a través de la recolección y la valorización. Por lo tanto, este instrumento económico, la llamada ley REP, viene a corregir algo que no pudo corregirse porque efectivamente, a diferencia de las baterías y de los aceites lubricantes, no tienen un precio positivo de mercado. En definitiva, es un costo de disposición. Así que estamos muy optimistas de que esto ocurra. Nos gustaría, sí, que esto fuese más orientado a reciclaje mecánico que conversión térmica, y estamos viendo que el mercado se está acercando más al coprocesamiento y a la conversión térmica, y necesitamos también que aparezcan más empresas que puedan hacer uso de este producto para hacer productos nuevos. Perfecto, muchas gracias Alejandro, clarito. Y claro, hay un tema ahí que vamos a tener es decir, vamos a tener que discutir como sociedad, pero era un exceso, pero vamos a tener que discutir respecto a la viabilidad de la implementación de los sistemas con los precios tan ajustados. Y ayer estuvo Isidro, que dirige, contó una primicia que el sistema se llama Red Simple, el de envase y embalaje domiciliario. Claro, y ellos llevan en el tribunal, ingresaron, si no me equivoco, en marzo de este año, si no me equivoco, han superado largamente los 6 meses y todavía está en proceso que, como tú bien dices, Alejandro, es un tiempo que hay que darse porque un escrutinio exigente tiene que tener esos espacios para que sea riguroso. Y eso choca un poco con el tema del cumplimiento. Otra cosa que me parece interesante, bueno, todo lo que dijiste fue lo último, que es también relacionado con la estadística, es decir, cuando se promulgó la ley, lo que se quiere es que se vaya generando una industria de valorización más sofisticada en el país respecto a los productos prioritarios. Entonces, ¿va a suceder? ¿No va a suceder? ¿Hacia dónde se va a orientar? Así que quedan también hartas preguntas abiertas, Alejandro. Muchas gracias. Voy a pasar a preguntarle
a Bernardita. Bernardita, si estás por ahí, obviamente sé que estás ahí. Vamos a mirar un poco también desde otra perspectiva esta discusión que es tan interesante, y respecto al tema de la trazabilidad, que es uno de los principios que está establecido en la ley, obviamente, y unas cuestiones de los objetivos que busca lograr y propiciar. Entonces, la pregunta que te queríamos hacer, Bernardita, tiene que ver con la valorización de los neumáticos. ¿Cómo está el tema de la trazabilidad final de ese residuo, etcétera, del NFU? Y además también aprovechar que nos cuentes un poquito respecto al reciclaje de baterías en general, y en particular entiendo el tema de las baterías de ion litio, que está vinculada también a una cuestión que es bastante en la frontera de las cuestiones que están pasando en Chile, como la estrategia de electromovilidad. Eso queríamos preguntarte, si estamos preparados respecto a esos desafíos que se vinculan a estas cuestiones más generales como esta estrategia. Bernardita, te doy la palabra. Sí, hola, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación a ANIR, y también felicitar a Reinaldo por su trabajo, por su estadística. Realmente eso nos ayuda principalmente desde el punto de vista técnico, si realmente estamos haciendo bien las cosas, y más que voluntad, sino tener el dato exacto. Así que te felicito, Reinaldo. Bueno, con respecto al tema de la trazabilidad del neumático, ha sido súper importante ir visualizando este problema, que inclusive, por ejemplo, en el caso de que yo soy de Valparaíso, la Seremía del Medio Ambiente se ha estado dando cuenta de que, si bien, por ejemplo, en el caso de la valorización de la pirólisis, al disponer estos neumáticos se generan 3 subproductos, uno de ellos no está teniendo salida al mercado. Entonces se está generando como, si bien una solución de disposición del neumático, se está generando otro residuo, que en este caso es el negro de humo y carbon black. Y principalmente se debe a que no tiene una buena entrada al mercado porque por temas principalmente de que dentro de las valorizadoras sería como inviable económicamente. Bueno, algunas sí la hacen, pero me refiero a las que asumen lo que es el transporte de carga de camiones y buses y los otros neumáticos, hacer una selección de los neumáticos diciendo ya, yo solamente voy a recibir una marca en particular. Entonces se hace como una mixtura, entonces el material es carbon black, no es homogéneo, y eso ha dificultado esta salida al mercado. Entonces se está generando, si bien se están generando estas soluciones de valorización del neumático, se está generando otro residuo. Y no, si bien hay empresas que, por ejemplo, en la minería tienen un poco ya solucionado eso, porque generalmente trabajan con un tipo de neumático y una marca en particular, lo que tiene que ver con camiones, con neumáticos de camiones, de auto y de buses, está siendo un problema que realmente no se está tomando el peso de esto. Eso por el tema de la trazabilidad. Sería importante que dentro de los sistemas de gestión se pudiese ver no solamente el ciclo de uso del producto, sino como el ciclo de vida de todo el material del producto, entendiendo de que no podemos encontrar una solución solamente a lo que nos define la ley, sino saber dónde finalmente terminan todos los materiales. Y eso también podría impulsar un tema de dinamismo de mercado, en donde se puedan desarrollar otras empresas y generar estos ecosistemas de reintegración de economía circular que nos permitan también ir generando estas revalorización de estos productos y ir generando nuevas materias primas para otras cadenas productivas. Eso sería interesante ir como cuestionándose. Y con respecto al tema de la batería de ion litio, nosotros sabemos que se está desarrollando una estrategia nacional de electromovilidad, que existen metas del 2030 al 2050, creo que hace un mes atrás se expuso nuevamente esta estrategia nacional. Creemos que es
ambiciosa, pero nos alegra eso. Sin embargo, el tema de la Estrategia Nacional de Electromovilidad apunta principalmente al tema de venta de vehículos livianos, transporte, maquinaria, y en ese contexto creemos que todavía existe como un poco de incertidumbre en lo que qué va a pasar con esas baterías de ion-litio. Si bien actualmente existe una empresa que está tratando baterías de ion-litio, pero en electrodomésticos, en electrónicos, perdón, no existe ahora una que se haga cargo del transporte de los vehículos livianos. Si bien ahora las automotoras que traen estos vehículos eléctricos, por ejemplo, si falla una celda, ahí quizás Diego podrá ayudarme mejor, los módulos de electromovilidad tienen varias celdas. Si falla una celda, esa celda, la automotora, la concesionaria, se hace cargo de eso y te recambia la batería. Sin embargo, cuando el módulo completo ya no funciona, esa batería ahora no hay quien la disponga. Y entendiendo que es importante también ir desarrollando estas capacidades y competencias, no solamente en el tema del reciclaje de estas baterías de ion-litio. Existen startups que están desarrollando el tema de la recuperación de estas baterías de ion-litio, principalmente en lo que es el grafito, sales de litio, cobalto, plástico, que se pueden vender como commodity. Venderlo y que vayan a valorizarse a las empresas que producen estos vehículos, porque también nosotros podríamos pensar, ¿y por qué nosotros no fabricamos baterías de ion-litio? En teoría es un poco inviable, porque el tema de la electromovilidad, generalmente está la empresa que fabrica y la de batería. Imagínense si nosotros fabricáramos y tendríamos que enviarlo a China o a Europa, que son nuestros mayores importadores de vehículos de electromovilidad. Entonces, con respecto a la pregunta, ya la estrategia de electromovilidad principalmente apunta a lo que es el recambio de estos vehículos. Sin embargo, creemos que también estas medidas a corto plazo debiesen focalizarse en lo que es, por ejemplo, el servicio técnico de estos vehículos, la competitividad, el desarrollo de competencia dentro de los mismos servicios técnicos, de cómo se van a revisar estos vehículos de electromovilidad, porque haciendo como un ejercicio básico, ya cuando vamos a la revisión técnica, te miden la salida de gases. Obviamente todos los de electromovilidad van a pasar, pero en términos técnicos debiese apuntarse más directamente hacia cuáles serían las especificaciones técnicas de que los vehículos de electromovilidad puedan tener una mayor vida útil, entendiendo que tienen una vida entre 8 a 20 años. También es importante abordar el tema de la normativa legal, porque eso tampoco está muy bien definido. Por ejemplo, los vehículos, los retrofit, que hacen este recambio de combustión a electromovilidad, no existe una normativa clara de si está bien hecho o no. Y creo que en eso debiésemos apuntar, si bien la estrategia de electromovilidad es muy ambiciosa y nos alegra mucho, pero también hay cosas que debiésemos ir desarrollando, como competitividad, el tema de la normativa legal, y creo que en eso vamos avanzando, y si Chile quiere ser como un modelo en Latinoamérica de electromovilidad, también debiese ir abordando estos puntos. Gracias, Jorge. Oye, Bernardita, aprovechando lo que acabas de comentar, queríamos felicitarte nuevamente por, aquí sí que voy a necesitar traducción simultánea, porque fueron nominados al Recircle Award en 2 categorías.
en Circular Economy y en Best Tire Derived Recycled Product. Lo siento, está en inglés, pero te felicito por posicionar al país y también como mujer en un gremio, ¿no es cierto?, liderado por hombres. Así que muchas felicitaciones, Bernardita, de nuevo por esta nominación y ojalá todos podamos ir a votar, ¿no es cierto?, para que ganen en las dos categorías con sus Trend Lab, y a ti también te nombraron como Employee of the Year. Así es que felicitaciones, realmente todo lo que han hecho. Perdón, Jorge, me tenía que meter para súper bien. felicitar a Bernardita. Me sumo a las felicitaciones, Bernardita, muchas felicitaciones. Gracias. Voy a pasar a preguntarle ahora a Diego Mendoza. También está bueno porque estamos abarcando todas las dimensiones del fenómeno, ya desde lo que acaba de decir Bernardita respecto a la trazabilidad, las exigencias regulatorias. Y ahora quería también preguntarle a Diego, que dirige otra asociación gremial, o más bien una asociación, digamos, que han estado también ahí en ciertas disputas con el regulador respecto a la aplicación, por ejemplo, del decreto de metas de neumáticos fuera de uso. Han utilizado los medios que la misma ley y el reglamento les franquea, de presentar recursos, etc. Entonces, Diego, te quería preguntar cómo ya ves también un poco en la línea de lo que decía Alejandro, digamos, en la práctica misma, la incorporación de los socios de ANAC a los esquemas de la responsabilidad ampliada del productor, con estas, como todos los procesos de transformación, hay algunos que son más trabados, otros más fluidos. ¿Cómo vas viendo esto? ¿Cómo se ha ido asentando la posición de la asociación respecto a lo que ustedes interpretan el reglamento? Que nos contaran un poco respecto a eso, Diego. Te doy la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, Jorge, y agradezco a Antonia por la invitación que nos hizo en representación de ANIR a estar nuevamente en esta presentación de resultados. Muy interesante el estudio que hicieron y muy buenas estas iniciativas, porque en un aspecto que hay tan poca información, todo lo que aporte suma. Antes de contestarla, Jorge, voy a tomar la palabra a Bernardita solo para indicarle que es correcto lo que ella indicó respecto del uso de las baterías. Efectivamente, como un dato que les aporto para que lo tengan ahí guardado, en automóviles eléctricos el 60% del vehículo es la batería. Claramente es el componente principal y atendido el elevado costo que tienen, que es lo que está retrasando en cierta medida la implementación de una electromovilidad masiva en todas partes del mundo, hoy lo que hacen los fabricantes es entregar una garantía al uso de los vehículos eléctricos muy superior incluso a la de los vehículos convencionales. Tenemos vehículos a batería con garantía de 8 años o más, y claro, en caso de un desperfecto se arregla directamente por la fábrica, ya que son altamente tecnológicas. Ahora, hay que ver qué es lo que va a ocurrir a medida que el recambio del parque vehicular en Chile signifique menos vehículos a combustión y más vehículos eléctricos, teniendo además en consideración que hay un paso intermedio con los híbridos enchufables y híbridos convencionales que tienen también una mayor cantidad de componentes electrónicos, litio, etc. Para Chile una tremenda noticia, porque las baterías se hacen efectivamente con litio y con entre un 40 y 60% más de cobre, que también es un producto relevante para nuestro país. Entonces, una muy buena noticia. Y la alternativa para vehículos de larga distancia, como camiones de carretera, de transporte de carga, aparentemente está siendo el hidrógeno, que si bien es una tecnología más incipiente, ha tenido un desarrollo muy relevante en esta pandemia. Es probable que el hidrógeno sea una opción de movilidad sostenida en vehículos de larga distancia carretera, y nuevamente tenemos una oportunidad como país porque el hidrógeno va a ser un combustible producido en Chile. O sea, ya no un combustible importado como ocurre con la gasolina o el diésel, que lo refinamos acá, pero se importa desde el exterior. Entonces, utilizar un combustible nacional para mover la carga en carretera a nivel nacional es extraordinario. Ahora, a lo que menciona Jorge respecto de la participación de los socios de ANAC, que son los importadores de vehículos livianos, medianos y pesados, y también hemos incorporado como asociados a los importadores de maquinarias en este último periodo de tiempo, señalar que no hay ninguno de ellos, no hay ninguna marca de automóviles, buses, camiones que se reste de la economía circular en ninguna parte del mundo. De hecho, la economía circular nació en el segmento vehicular, con vehículos que se estaban realizando con partes recicladas, con componentes que tienen una vida útil un poco más extendida y que muchas veces tienen componentes ecológicamente amigables para tratar de producir la menor cantidad de nuevos insumos en la fabricación de vehículos. Esa tendencia que ya lleva más de 10 años, 15 años incluso en Europa, se ha traducido en estas normativas REP de economía circular y de disposición responsable de residuos al final de la vida útil de los vehículos, neumáticos, aceites lubricantes, baterías y también otros que pueden ir surgiendo, como los parabrisas,
la espuma de los asientos, más todo lo que ocurra con vehículos eléctricos que como son tan nuevos en todo el mundo, todavía hoy no tienen una regulación de disposición final, porque son naturalmente más complejos. Ahora, ninguna marca de ANAC se quiere restar de esta iniciativa. Lo que nosotros hemos hecho es hacer una presentación para mejorar el Decreto Supremo número 8 de neumáticos, porque creemos que incurrió en un error en el cálculo de la meta y los mecanismos de valorización al fijar que se debe reciclar los automóviles nuevos, el ingreso de vehículos al parque todos los años, pidiendo que se reciclen al año siguiente, en circunstancia que los automóviles duran bastante más que un año. De hecho, en Chile, si bien tenemos un parque joven, la antigüedad promedio de nuestro parque es inferior a 10 años, la duración de los vehículos vemos que salen de circulación a los 20 años o más, hasta 25 años. Y no hay un mecanismo, un cómputo, como tenemos de la venta precisa al callo, para la salida del parque. Solo tenemos los datos de pagos de permiso de circulación, que dependen de cada municipio. Hay municipios rurales que no están en línea con el gobierno central. En consecuencia, la información se difumina un poco. De ahí que iniciativas como la que presentó Reinaldo hoy tengan este valor agregado. En base a los vehículos fuera de uso, uno debiese calcular los neumáticos, los litros o toneladas de aceite, las baterías, etcétera, etcétera. Y también viendo cómo se está componiendo el parque. El parque vehicular chileno está cambiando. La pandemia aceleró el cambio. Antes se vendían más vehículos de pasajeros livianos que vehículos de SUV. Hoy día son más SUV que pasajeros. Antes los vehículos comerciales y camionetas pick-up, que son vehículos de trabajo, eran la única opción para trabajar. Hoy día no. Hoy día los SUV y los hatchback sedán también son utilizados porque han salido nuevos mecanismos de emprendimiento, corner shop, Uber, delivery a domicilio, que utilizan esos vehículos también para desplazarse, para trabajar, para emprender durante la semana y moverme con mi familia el fin de semana. Los viajes interregionales hoy, el medio de transporte preferido es nuevamente el vehículo particular, porque hay una reticencia a usar los medios de transporte colectivo con más personas. Esa reticencia está cada día quedando más atrás, porque a medida que avanzamos en la vacunación y sabemos que hay un proceso de higienización en todo el transporte público colectivo en todas partes del país, bueno, ha significado que las validaciones en el sistema red han vuelto a subir. Entonces estamos en un periodo de factor de uso muy, muy extraño para el automóvil. Esto ocurrió en China, ocurrió en Europa, está ocurriendo en Chile, en que la gente de verdad requiere para transportar su medio de transporte vehicular. Pero esto no nos debe olvidar este oasis de este año, que el reciclaje y economía circular llegó para quedarse, es una iniciativa apoyada por nuestras marcas. Lo que hay que discutir es la manera en la cual se implementa para un segmento específico de importación de vehículos motorizados. Y digo importación porque lamentablemente en Chile no hay estructuras de reciclaje de vehículos porque no hay fabricación de vehículos. La hubo en la década de los 80 y hasta entrados los 90, pero desapareció porque gracias a los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país, hoy es mucho más competitivo importar vehículos, regularlos, medirlos en emisiones, medirlos en normas de seguridad, para que se llegue la última tecnología a nuestro país, pero eso mismo te tiene como consecuencia que no hay canales de disposición formal formados en nuestro país. A medida que esta iniciativa REP, con estos decretos de envase, de neumáticos, se está trabajando en aceites lubricantes durante este año, a medida que vean la luz, se van a ir generando valorizadores, gestores a lo largo de todo el país. Bueno, luego debemos incorporarnos, por cierto, porque no cabe ninguna duda que van a haber residuos, de estos que hemos mencionado en esta mañana, que están incorporados en los vehículos fuera de uso al final de su vida útil. En consecuencia, hay que incorporarlos al sistema, contabilizarlos y que se disponga responsablemente de ellos al final de su vida. Tremenda respuesta. Muchas gracias, Diego, tan completo todo lo que nos acabas de comentar y haciendo hincapié también en lo que dices tú también sobre la cifra y la importancia, ¿no es cierto?, de tener estas instancias, de compartir la data. Quisiera hacer con ustedes un ejercicio que también hicimos ayer, y es que preguntarle brevemente a Reinaldo, justamente, dado que ya lleva 3-4 años, ¿no es cierto?, realizando este estudio para la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ¿cuál ves tú que son las dificultades que se repiten para, en el caso de hoy día, ¿no es cierto?, el levantamiento de información de neumáticos, baterías y aceite y lubricantes, para después también invitar a Diego, Jimena, Bernardita y Alejandro, si tienen una pregunta entre ustedes de lo que se expuso, idealmente aprovechemos estos minutitos para hacérsela y ahora darle también el espacio a Reinaldo, que imagino también quieres agradecer al equipo que estuvo contigo apoyándote en este levantamiento. Ay, sí.
Gracias, Antonia, por la pregunta. Mira, efectivamente, quiero agradecer, de hecho, al equipo. Estuvimos 4 personas trabajando casi 5 meses para levantar esta información, no solo de baterías. Recuerden que también hicimos los envases y embalaje, neumáticos, ¿cierto? Y aceite y lubricante. Estuvo la Antonia, el Juan y el Rodrigo trabajando junto conmigo durante estos, yo creo que fueron más o menos 5 meses. Las dificultades, en verdad, en general se parecen mucho entre materiales, ¿ya? Una de las dificultades principales es el recelo de muchas industrias a compartir información, ya producto de que, como dice Alejandro, él tiene todo un sistema con el Tribunal de Libre Competencia, ¿cierto?, para resguardar esto. Y efectivamente existe cierto recelo al momento de cuando uno pregunta ya más o menos cuánto tú estás gestionando, ¿cierto?, en compartir esa información. Obviamente, a medida que este estudio ellos ven y se dan cuenta que se hace año a año, y cómo se comparte la información, y que todo es agregado, ¿cierto? Empiezan a confiar un poco más, pero en estos momentos es algo que poco a poco hay que ir avanzando. Y lo otro es el análisis de los códigos arancelarios, ¿ya? El análisis de los códigos arancelarios y la información de aduana es súper compleja, ¿ya? Es súper compleja. Por ejemplo, en baterías tenemos baterías que son de plomo, que están declaradas como níquel, por ejemplo, o baterías de níquel que están declaradas como litio, y así que si uno mira el arancel se da cuenta, o sea, se da cuenta porque tiene un arancel para plomo, pero la batería dice que es que dice que es de níquel, entonces no sabe a qué atenerse, si es por el arancel o es por la descripción de la batería. Hay millones de baterías que no dicen nada, que dicen batería de plomo. Y uno tiene que adivinar un poco qué baterías es, según quién lo importa. Está lleno de personas naturales importando también, ¿ya? Eso también es súper relevante al momento de analizar, que normalmente si uno, ok, si lo importa esto, normalmente son automotoras, perfecto, esto es de auto, ¿cierto? Pero muchas de las baterías que se importan son personas naturales, ¿ya? No aparece una descripción de qué empresa lo está importando. Y en general esto pasa en todos los materiales. Y, por lo tanto, yo creo que algo que se puede mejorar mucho es la rigurosidad con que se llena ya la información de aduanas, porque hay muchas que la llenan muy rigurosamente y indican el voltaje, el amperaje y la usabilidad de las distintas cosas. Esto es para baterías, pero hay otras cosas que no está esa información. Y otro dato importante, que comparto un poco lo que dijo Diego y también está dentro de las preguntas, porque me preguntan, ok, ¿estamos bien para las metas? Y nosotros, este cálculo, nosotros lo realizamos a través de lo que nosotros suponemos que se va a transformar en material disponible, ¿ya? Esto lo hacemos con el supuesto, por ejemplo, de que todo lo que entra es para cambiar algo que terminó su vida útil, ¿ya? Pero para la ley REP es distinto, porque para la ley REP ellos consideran como material disponible lo puesto en el mercado el año anterior, que es lo que dijo Diego, que no necesariamente es lo que termina su vida útil y lo que yo voy a poder reciclar, ¿ya? O reutilizar o tratar. Porque en el caso, por ejemplo, de los envases y embalajes, este problema no es tan marcado porque su vida útil es corta. Pero en el caso de las baterías, por ejemplo, de los neumáticos y de los aceites lubricantes, que algunos tienen una vida útil que es de más de 1 año, 2, incluso 5 años, esto se puede volver un poco problemático al momento de calcular las metas, ¿ya? Eso también habría como que revisarlo o ver cómo se hace un ajuste para poder abordar de manera más correcta. Porque si me pongo como en el mundo ideal donde recolectamos el 100% de todos los elementos, puede ser que no alcancemos una meta de recolección de los 100, porque lo declarado el año anterior es mayor, ¿ya? Entonces es importante también considerar esas cosas, que no solamente sea con estos materiales, o sea, tenemos esto puede pasar con los artículos eléctricos y electrónicos, ¿ya?
que están prontos a salir. Dentro ¿cómo se llama? Dentro de un tiempo vamos a tener ese decreto, que también tienen los refrigeradores, por ejemplo, las lavadoras, tienen una vida útil también grande, y tenemos que ir viendo cómo se ajusta ese valor. Eso, Claro. Antonia. Veo que Alejandro está levantando la mano ahí. Sí. Gracias, Reinaldo. Y antes de darle la palabra a Alejandro para que pueda hacer una pregunta quizás a los panelistas, recordarles que el 10 de diciembre vamos a subir las fichas de cada uno de estos materiales a nuestra página web, que es www.anir.cl, y van a poder descargar, compartir, esa es parte de nuestra labor, ¿no es cierto? También compartir esta información que se ha levantado para los tomadores de decisión, para otros actores importantes en esta cadena. Así es que, sin más, Alejandro, por favor, y agradecer nuevamente tu presencia y pucha, que hay harto trabajo en ANIR, así que me saco el sombrero también por todos los años que estuviste acá y que he estado aprendiendo también estos meses toda la labor de la asociación gremial. Gracias, Antonia. La verdad es que tú lo has hecho muy bien, así que te felicito. Oye, una pregunta es para Reinaldo, a ser un poquito egoísta, porque aprovechar un poquito, y también para Antonia, aunque sea un poco la moderadora, ¿cómo ANIR o qué es lo que hizo la investigación en el aspecto de los neumáticos? Se está viendo que la capacidad instalada está yéndose hacia la conversión térmica, la pirólisis, ya sea para la categoría A, ¿cierto? Pasajeros, camiones, bus, camionetas, como para la categoría B, que son los neumáticos de gran medida, ¿cierto? Minero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que está ocurriendo eso? ¿Y qué deberíamos hacer o qué deberíamos incentivar o ocurrir o cambiar en el país para que haya más tratamiento mecánico que el decreto número 8 nos pide, una concentración del 60% entre recauchaje y tratamiento mecánico, pero pareciera que el mercado se está comportando totalmente diferente. Quizás va a ser 70% coprocesamiento y pirólisis y 30%. Entonces, para los sistemas que están es re complicado porque no vamos a ir a encontrar el servicio en la licitación que nos pide un decreto 8 obligadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ocurra y se cambie esto? Reinaldo, sí, dale. Bueno, dale. mira, primero comentarte que efectivamente se ve este movimiento. Yo creo que tiene que ver con algo que mencionó Bernardita cuando habló que tenía que ver con el carbón activado, por ejemplo, que es un material que actualmente no tiene salida. Lo que pasa con la trituración, y lo que yo he conversado con los distintos actores, es que en la trituración efectivamente no hay el producto, este caucho granulado, no es un producto que tenga una demanda muy alta en el mercado chileno, ¿ya? Entonces yo creo que, y esto pasa con muchos materiales, no solo con el neumático, o sea, las cajas de leche, el tetra, ¿cierto? El envase de cartón para bebida, tiene este problema marcado así a tope, que si se recupera, no se sabe bien qué hacer con él. Entonces yo creo que uno de los desafíos que hay es pensar muy bien, incluso pensar de atrás, o sea, decir, oye, ¿qué producto voy a hacer? Y que es altamente demandado, por ejemplo, por ahí dieron un ejemplo para el asfalto, para las carreteras, que podría ser altamente demandado, y desde ahí empiezo a construir mi capacidad, porque al final lo que voy a conseguir, y que lo hemos visto a lo largo de la historia en la red, que es que voy a acumular material reciclado, y después de eso no voy a saber qué hacer con él, ¿ya? Porque no voy a tener, ¿cómo se llama?, mercado para poder trabajar. Exacto. ¿No? Y complementando quizás desde la política pública también, en el fondo, cuánto se puede empujar la demanda de estos materiales a través de, qué sé yo, estrategias. Bueno, se mencionó acá un tema vinculado a construcción sustentable. ¿Cuánto las estrategias, los programas, etcétera, de gobierno pueden también dar este empuje? O los mismos acuerdos de producción limpia, ¿no es cierto?, para generar esta demanda por
por ejemplo, neumáticos triturados. Así es que yo creo que es interesante también, y lo conversamos ayer, el rol que tienen todos los actores en empujar esto, y la colaboración, fue algo que se repitió también mucho ayer y que quisiera hacer hincapié en ese punto, en que también como ANIR, que somos parte de SOFOFA y del Bureau of International Recycling, ahí también me faltó la traducción simultánea, y que nuestros gerentes son bien activos también en la participación en la asociación gremial. Creo que destacar nuevamente estas instancias, acuerdos o pactos incluso públicos privados, creo son claves para generar esta oferta y demanda, impulsar y que podamos avanzar más rápido también en alcanzar las metas de la ley REP. ¿Ya? Así que quería destacar eso que también habíamos conversado ayer, y no sé si Reinaldo, o sea, perdón, Alejandro, si estás de acuerdo con lo que comentó también Reinaldo, y por mi parte también desde el empuje que puede hacer la política pública, y comentarles que Jorge se tiene que ir a las 10:40. ¿Ya? Así que vamos a tener que empezar a cerrar para que no se desaparezca de repente a las 10:40. No sé si alguien más quisiera dar algún mensaje inspirador para el cierre, o que nos puede levantar la manito o decir algo, la Bernardita, genial, y la Jime, que nos puedan dar unos segunditos, unas palabritas de cierre, antes de nuevamente agradecer también a Camila por todo el apoyo en estos 2 días de webinar. Adelante, Bernardita y Jimena. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad tengo una pregunta para Jimena y para Diego. Principalmente, bueno, Diego quizás tiene el dato más exacto que yo. Sé que el 2004 o el 2001 fue como la primera entrada de un vehículo eléctrico a Chile. En términos técnicos, ya ese vehículo debiese, esa batería, ver qué disposición se va a hacer. Actualmente no existe disposición para las baterías de ion litio en Chile. Existen en otros países como alternativas en donde se pueden usar estas baterías como sistemas de almacenamiento para, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos, ya que la batería tiene una vida útil de 8 a 10 años, en donde al perder su autonomía, donde baja de un 70 a un 80%, esas mismas baterías se pudiesen ocupar en otro tipo de industria. Entonces, mi pregunta va principalmente a Jimena y a Diego, cómo el gobierno está, si bien se está generando esta Estrategia Nacional de Electromovilidad y si está aumentando así, pero inclusive con el tema de hasta el 10% se aumentaron las ventas de vehículos eléctricos, cómo el gobierno va a abordar el tema de la electromovilidad, y también cómo ANAC se va a hacer como responsable de que si ya el 2004 o el 2001 entró este primer vehículo, ¿qué va a pasar con esa batería? Esa es mi pregunta. Voy a comenzar yo, gracias Bernardita, si te parece. A ver, sí, efectivamente la venta de vehículos eléctricos sigue siendo marginal, la venta es muy baja. Si bien se vendió el primer vehículo eléctrico hace ya varios años atrás, durante muchos años la venta fue prácticamente nula, no alcanzaba el 0,1% de las ventas anuales de la industria. Si tú miras el año pasado, año de pandemia, y etcétera, etcétera, fue de todas maneras el mejor desempeño para el mercado de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. De todas maneras, no superaron el 0,37% del total de las ventas del año. Si le agregamos los vehículos híbridos convencionales y los vehículos microhíbridos, que son aquellos que también tienen alguna forma de electrificación con baterías de 48 voltios para asistir los arranques de los vehículos, etcétera, aunque no pueden circular probablemente tal con modo batería, no llegas al 1% de las ventas. Esta traba, esta barrera, tú la ves en países desarrollados también. Solo países de altos ingresos per cápita, como Noruega, Suecia, y en ciertas regiones de China, en que hay una electromovilidad con subsidios estatales fenomenal, logra superar la brecha del 4%, e incluso llegando a niveles ya de gran parte del mercado con vehículos eléctricos. Pero en países en vías de desarrollo como el nuestro, obviamente el desafío es mucho mayor, porque hay un gap de precio y eso mismo te explica que sean tan pocos. En el caso de vehículos específicos, antiguos, naturalmente el reciclaje se ha hecho
directamente con el vehículo del que se trata, ya que es muy fácil de detectarlo. Pero tenemos que pensar que el día de mañana, cuando se masifique la venta de eléctricos, que va a ocurrir, no sé si al año 2030, 2035, 2040, depende de cómo progrese el país, y cómo progrese la red de carga también, que es un tema que está muy pendiente, va a tener que llevarse un listado de la salida del parque de estos vehículos. Hoy día no lo tenemos para vehículos a combustión interna, y eso mismo hace muy difícil también saber en qué minuto van a dejar de circular los vehículos eléctricos. Piensen ustedes que la información que compartió Reinaldo hoy y que mostró una disminución en el parque chileno el año pasado por la pandemia, no es así. Yo sé que esa cifra es lo que indicó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pero eso es porque los pagos de permiso de circulación el año pasado se vieron beneficiados por una postergación estatal como parte de las ayudas a las personas que no pagasen el permiso en marzo, se postergó a agosto y luego nuevamente. En consecuencia, hubo personas que no pagaron el permiso y lo comenzaron a pagar este año. Estamos en un año de ajuste. Eso te demostró que a menor cantidad de permisos de circulación pagados, hay menos autos del parque, y se señaló incorrectamente, en nuestra opinión, que el parque había decrecido mucho. Sí, siempre hay salida vehicular todos los años. Todos los años en este país salen entre 110.000 vehículos a 190.000 vehículos de circulación. Es más o menos la mitad de lo que ingresa. Si tú ves que en un año normal se venden sobre 300.000 vehículos. En consecuencia, hay que tener mucho ojo con las cifras que vemos, porque naturalmente la pandemia nos impactó muchísimo en la calidad de la información que tienen a nivel estatal. Como no hay un conteo específico y son bienes que se inscriben, el automóvil está inscrito a nombre tuyo, pero la cancelación de esa inscripción no es un procedimiento obligatorio, es un procedimiento voluntario que se hace solamente en algunos de los casos, devolviendo las placas patentes. Bueno, hay que avanzar en algún mecanismo, en algún conteo un poco más serio y fidedigno, para poder ver qué es lo que va a ocurrir también con los vehículos eléctricos. Genial, gracias Diego. Voy a dar la palabra a Jimena ahora, despedirme, agradecerle a Jorge. Jorge, por favor, 2 UF nomás, no más de 2 o 3, por acompañarnos ayer y hoy día, pedirles una última fotito a todos y que Jimena nos hiciera las últimas palabras de cierre. No. Ahí, foto, Reinaldo, ¿o estás No, pegado? solo Ahí, por Reinaldo. muchas gracias. La verdad, a la pregunta de Bernardita, señalar solo que la agencia le gustan estos proyectos que son innovadores, como por ejemplo esta planta de refinación que partió el 2017, creíamos que esa era la línea, así que estamos abiertos a través de los acuerdos voluntarios, acuerdos de preinversión, a este tipo de proyectos que plantean desafíos, ¿ya? Y tenemos muchos desafíos en nuestro país. Están los paneles solares, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay todo un tema con los eléctricos y electrónicos, o sea, el mundo es gigantesco en este tema de las fines de vidas útiles, por lo tanto, como agencias disponibles a acuerdos de producción limpia que aporten a la sustentabilidad y a las políticas que los distintos ministerios de nuestro país llevan a cabo, porque nosotros somos un articulador de esas políticas. Apoyamos implementación. Muchas gracias, Antonia. Gracias, Anira, Jimena. Gracias, todos. Diego, también Jorge. por la respuesta, Alejandro, Jorge, y a Camila también, que está ahí detrás. Nuevamente agradecerles, recordarles que las fichas van a estar disponibles en nuestra página web y que seguimos en contacto para colaborar, ¿cierto? Y seguir avanzando en aumentar las tasas de reciclaje. Camila, si puedes aparecer para saludarte nuevamente. Ahí sí, ahí está, muchas gracias Camila. Camila nos tiene preparado un cierre, un video también, así es que nuevamente nos estaremos viendo y seguimos en contacto. Gracias a todos los participantes también, hemos tratado de responder a casi todas las preguntas. Si queda algo pendiente, están nuestros datos, nos pueden contactar por LinkedIn o por la página web. Gracias nuevamente. Chao, chao. Chao, chao.